Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Os presento a Barcelona. Aquí vemos una gran parte de lo que es Barcelona. Y esto es lo que quiero hablar con vosotros hoy. De Barcelona. No de esta Barcelona, aunque sí que es la misma, pero una Barcelona bastante más antigua que esta. La de los años 80. Una década que viví en ella. Cómo la viví. Qué pienso sobre ella. Anécdotas. Y muchas cosas interesantes que yo creo que pueden ser interesantes para que le interese el tema o para quien le pueda interesar el tema una vez que esté viendo este vídeo. Así que, sin más preludio, vamos a ello. Yo casi siempre he vivido en Barcelona. He nacido en Badalona, circunstancialmente, pero siempre me he criado en Barcelona y he vivido en Barcelona hasta el día de hoy, excepto un par de años que viví en otro lugar. Y bueno, en la época de los 80 me pilló a mí emocionalmente muy fuerte porque me pilló, se puede decir, acabando de ser un crío, comenzando a ser adolescente, dejando de ser adolescente y comenzar a ser adulto. Y eso para mí fue maravilloso y ahora os lo explico. Pues sí, he dicho maravilloso, porque aunque no fue todo de color de rosa, evidentemente, ahora echando la vista atrás, pues los recuerdos, hasta los buenos y los malos, son maravillosos, ¿no? De haber vivido esa época, de haber estado ahí, haber salido triunfante, entre comillas, y por eso he dicho lo de maravilloso. Una época, una década de infraestructuras muy malas, pero son las que habían, la gente vivíamos con eso y vivíamos, se puede decir que correctamente, con los problemas. Y bueno, ahora no hay esos problemas, pero hay otros, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de esos. Los transportes dejaban bastante que desear. También se estaban remodelando poco a poco, modernizando. La ciudad iba creciendo. Y recuerdo que estaba aquí en mi barrio, Trinitat Nova, y los barrios que circundaba yo eran Roquetas, la zona de Vía Julia, Lluís Mayor, todo eso era cuando yo andaba siempre. Y había mucho descampado, ¿no? Sobre todo por Roquetas y Trinitat Nova. Había mucho descampado. O sea, eran zona de edificios descampados. Ahora está todo urbanizado, claro. Y estos descampados nos servían a los jóvenes pues para jugar, como patio de juegos, ¿no? Básicamente, ¿no? Ya sea fútbol, ya sea lo que sea, ¿no? Jugar a drones o lo que sea. En el aspecto académico, pues bueno, personalmente muy mal, porque siempre he sido muy malo estudiando, ¿no? Y ahí me pilló el final de la EGB, y ahí esa década hice todo el instituto. La aprobé, pero la verdad es que fui muy mal estudiante. Y bueno, tuve mis cosas buenas y mis cosas malas, tanto en uno tanto en otro, ¿no? Me acuerdo que tanto el instituto que fui como el colegio era un edificio, y la parte de abajo un edificio que podía haber sido perfectamente habitable por personas. O sea, quiero decir, eran pisos que estaban rehabilitados o locales que habían hecho escuelas. Cosa que ahora... Y ahí convivíamos todos, educándonos, aprendiendo, unos mejor, otros peor, deseando que se acabaran las clases para salir a jugar, a lo que sea, dar una vuelta. Cuando eres ya adolescente, sales a hablar con los compañeros, con los amigos, de compañeros de clase forzados haces amigos. Yo hice muy buenos amigos como compañeros de clase que empezaron siendo compañeros de clase. Y luego me acompañaron en la adolescencia y siendo adulto. Y bueno, luego ya como adolescente, pues yo tuve una adolescencia muy poco común con los demás, porque los demás a la adolescencia pues supone que sales con amigos, discotecas, que si chicas, historias de estas, que supuestamente normal, o por lo menos en aquella época lo era, ¿no? Y yo eso de discoteca ya lo hice ya acabando
acabando adolescencia, ya siendo adulto. Y bueno, volviendo a esta adolescencia, yo recuerdo que yo, como os he dicho, que jugaba mucho a fútbol y todo esto todavía, ¿no? Y ya empezaba a trabajar por eso. Pero yo recuerdo todavía ver muchos niños por la calle jugando y cosa que ahora no hay, por desgracia, creo. Y los descampados que dejaban de serlo ya, ¿no? Poco a poco se iba urbanizando. Esto ya es a mediados de los 80 y tal, ¿no? Y ya cada vez había menos descampados, el transporte público se incrementaba más porque empezaba a haber más habitantes, creo yo, ¿no? Yo sí que recuerdo que había muchos más vehículos a mitad de los 80 que al principio, sobre todo porque me asomaba a la ventana y los contaba al principio, hacía recuento de coches y marcas y tal, y luego pues me acordaba de ello, me fijaba y veía muchos más vehículos, ¿no? Sobre todo nacionales. Y poco a poco iba avanzando la Barcelona, una Barcelona que iba cogiendo un poco más turistas. Uno cuando iba a la zona turística de donde vivía, Trinitat Nova, al centro, pues en parte se sentía un poquito turista, ¿no? Porque estabas en un sitio que, siendo tu ciudad, pues como que no pintaban mucho allí, ¿no? Pero bueno, había muchos turistas, pero había extranjeros, pero era mucho turista nacional, evidentemente. Hablando de infraestructuras, del metro, autobús, yo recuerdo mi primer trabajo en fábrica, no mi primer trabajo, sino mi primer trabajo en fábrica, a los 16 años creo. Yo recuerdo que entraba a las 6 de la mañana, tenía que entrar a las 6 de la mañana, y para llegar tenía que coger el primer metro que salía a las 5. Tenía que recorrer la línea entera, y luego salir del metro, la línea entera, salir del metro y caminar unos 15 minutos hasta llegar a la fábrica, estar allí a menos 10 o así, que era cuando podía llegar, cambiarme y ponerme a trabajar. Y es un trayecto que hoy en día, pues con las líneas nuevas que hay, no quiero hacer comparativas, pues se hace rapidísimo. Incluso yo no lo sabía por aquel entonces, caminando, que ahora por otras circunstancias he tenido que ir cerca de allí. Caminando son 15-20 minutos desde mi casa. Pero lo que quiero decir es que antes, para hacer un trayecto de 2,5 kilómetros, pues te tardas una hora justa. ¿Y qué pasó en ese trabajo? Pues el primer día que llegué me echaron bronca, porque según ellos yo llegué a menos 10, no podía llegar antes, era imposible, y según ellos a menos 10 tenía que estar ya enfrente de la máquina, enchegando la máquina, sin ser las 6, sin ser la hora de mi trabajo. Eso me marcó, la verdad nunca se me ha olvidado. Y yo creo que duré 15 días en el trabajo, supongo que por eso, porque yo no podía llegar antes, cogía el primer metro de la mañana, me hacía la línea entera, salía corriendo el metro, llegaba a menos 10, me cambiaba, o a veces ya iba a cambiar desde casa, me ponía la máquina y según ellos no llegaba a tiempo. Ahora esto no pasaría, pero es que ahora no tiene que pasar, es antes cuando me importaba, por eso os lo comento, no quiero hacer comparativas. Con respecto a la búsqueda de empleo, ¿cómo se hacía por aquella década? O cómo la hacía yo, por lo menos. Pues os explico. Primero estaban las oficinas del INEM, que son las oficinas de trabajo, que ahora ya, bueno, hace muchos años se cambiaron. Antes las gestionaba el gobierno español y ahora la gestiona el gobierno catalán, ahora se llama SOC, esas mismas oficinas. Antes eran INEM. Y en esas oficinas pues siempre recuerdo que había unos carteles que ponían ofertas de trabajo, ibas ahí de vez en cuando y mirabas y... Bueno, ahora de hecho aún está, ahí online y presencial, y en presencial también todavía están los carteles y hay una especie de hojas, pero bueno, vamos a hablar de lo de antes. Y bueno, ibas ahí, te apuntabas a una oferta, tomabas la dirección de las ofertas e ibas con tu currículum a la empresa o llamas por teléfono, lo que le correspondiese. Luego había otra forma de buscar empleo, que era pues con la guía telefónica, por ejemplo, buscar un polígono industrial de Barcelona o cercanías donde pudieses llegar y
y vas a dirección de empresa y darte una vuelta y dejando el currículum de empresa en empresa, yendo por las oficinas. Otra que hacía yo, y supongo que lo hacía mucha gente, eran las ofertas de los diarios. Había que los diarios aún sigue habiendo, pero bueno, no es como antes. Había unas páginas al final, casi siempre del diario, que era de ofertas de empleo que ponían las empresas, ¿no? Pues entonces lo que hacía yo era, para llegar antes que nadie a esa oferta de empleo, si había que ir en persona, pues me levantaba a las 6:30 de la mañana más o menos, y a las 7 estaba en la puerta del kiosquero antes de que abriese, y cortaba los periódicos y me llevaba 1 o 2 para casa. Lo hacía un par de veces por semana. Me llevaba a casa, leía las ofertas, se supone que antes que nadie o de los primeros, y si había una oferta que me interesaba, pues ya directamente llamaba por teléfono a primera hora o me plantaba ahí en la empresa a decir que venía por la oferta. Eso es lo que hacía yo. No está muy bien hecho, pero bueno, me dio resultado. Supongo que lo haría mucha más gente, evidentemente. No sé de dónde precedió la idea, no recuerdo bien, pero de alguien que me lo dijese un día y lo probase y lo ejecuté muchas veces. Y nada, comentaros ese detalle, ¿no? Porque antes era muy complicado acceder a las ofertas de empleo y solo el hecho de buscar empleo era ya un trabajo de por sí. Por cierto, esto que estoy enfocando también es Barcelona, es el barrio de Torre Baró. Muy bonito, ¿verdad? Recuerdo que a la hora de salir, ya siendo un poquito más mayor, a finales de los 80, a mediados finales, había mucha variedad de locales eran locales más clasificados, ¿no? Porque la gente iba más en grupos. Supone que te gustaba un estilo de música, pues ibas con grupos de gente o sitios donde la gente le gustaba tu música, ¿no? Aunque también había locales que la gente era muy variada y ponen también una música más variada, ¿no? Que concreta, como en otros, ¿no? Y salías por la noche, cogías el metro y si ibas con tu vehículo, con el vehículo de un compañero, pues muy bien, pero si ibas solo, pues había que tener cuidadito, sobre todo con las chaquetitas de cuero, alguna americana, alguna historia, si ibas un poco arreglado, había bastante ladrón, ¿no? Cosa que la cosa no ha cambiado mucho, por lo que parece, ¿no? Y hablando de ladrones, ya fuera del metro, yo recuerdo que estábamos en plena época de la droga, ¿no? Y había muchos choricillos así jovencillos que la verdad que nos traían amargados a bastante gente, ¿no? Yo tenía todos los números, ¿no? Y fui atracado bastantes veces, por suerte nunca me hicieron daño, pero muchas veces iba acompañado y esa compañía me echaba una mano, ¿no? Pero bueno, no impedía a veces que se me atracasen, ¿no? Era la época de la droga y tal, el boom de la droga y era bastante insegura a nivel de atracos a pequeña escala. A gran escala ya, evidentemente los hubo, también había bandas más organizadas, pero yo estoy hablando de lo que yo he vivido, ¿no? Y bueno, y eso es algo que se me quedará siempre, ¿no? Tantos atracos por la calle, iba bastante inseguro, la verdad, iba bastante inseguro. Como veis, no comento nada de política, no comento nada de inmigración, no me comento nada de la transición a una sociedad más abierta teóricamente, porque eso ya está, no es que esté muy hablado, porque sí que lo está, pero yo por aquel entonces tenía una opinión, pero no digo válida, pero era muy joven para ver las cosas más claras como las veo ahora. Aunque yo os puedo decir que he sido bastante contrario a todo durante toda mi vida, tanto cuando he sido más joven como ahora, ¿no? Pero ese es un tema para otro vídeo o para otra gente que entienda más que yo. Yo hablo de mi vivencia. Que no se me olvide. Los que afortunados que tenían coches, yo no. Yo desde tener coche a principios de los 90, podía aparcar en cualquier sitio. Eso
Hoy en día es increíblemente imposible, no sé que evidentemente si no pagas, sin pagar, claro. Se podía pagar en cualquier sitio. Y esto duró, pues no recuerdo más, por aquí, por donde vivo yo al menos, por esta zona, hasta final de los 90, sí, duró mucho, sí, sí. Por cierto, para salir a las afueras de Barcelona, antes el autobús no estaba muy concurrido, la verdad. Era o ibas en tren, que tenías que tirarte toda la mañana esperando un tren, o llegar a la estación. Las estaciones que había, que las siguen habiendo, ¿no? Pero ahora son más competentes. Te tirabas media mañana en llegar hasta ella, luego ya el trayecto ya ni hablo. O en coche, y si ibas a la zona sur, los fines de semana era bastante familiar, muchas familias iban, salían y atravesaban Barcelona, en mi caso, para ir a la zona sur o la zona norte, ¿no? O sea, para ir a la zona sur tenemos que atravesar toda Barcelona por el centro y prácticamente se tardaba más en atravesar Barcelona que lo que es llegar al destino. El destino podía estar a 30 kilómetros de Barcelona, más o menos. Hablo de mi familia y de mí, ¿no? Y de mi familia, ¿no? Pero aquí lo que os quiero decir es que antes había que atravesar Barcelona sí o sí para a las playas del sur, al sur quiero decir de Castelldefels, Sitges y tal, o a la zona norte, Calella, etcétera, etcétera, Costa Brava o un poquito más cerca, ¿no? Cosa que a partir de las Olimpiadas 92 ya se hicieron las rondas y eso descongestionó bastante la cosa, pero antes era un show solo salir de la capital. Ese era el show. Luego ya carretera y manta, y la aventurilla era más el viaje que la estancia donde estuvieras. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Dale un like. Sobre todo deja comentarios, tanto si viviste la década como si no. Y suscríbete, es gratuito y me ayudarás. Gracias y espero tus comentarios. Hasta la próxima.